pechines y bienvenidos un día más al canal. Vamos a buscar a Hannah. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un vídeo que lleváis pidiéndome mucho tiempo y que al fin os traigo. Os voy a enseñar cómo pasé de esto a esto. Y no, esta vez no me voy a usar a mí misma de modelo, sino a esta pequeña de aquí. Esta va a ser la estrella del vídeo de hoy. ¿Unas palabritas que quieras decir, Hannah? Este vídeo es algo especial, así que no olvidéis de coger vuestras libretitas para coger apuntes porque vais a necesitarlo. Y bueno, no me entretenré mucho más, así que vamos con el vídeo. Como ya veréis en el título del vídeo, os voy a enseñar a cómo dibujar y sombrear a boli, cuáles son mis trazos a la hora de agregar texturas a mis dibujos y consejos o trucos para lograr dicha expresividad en la ilustración. Si también queréis aprender a cómo dibujar manos, rostros, pies, tenéis una lista de reproducción en mi canal por si os animáis a verlos. Para este tutorial quería dibujar algo distinto, que tuviera muchas texturas para poder enseñaros un poco más a fondo y así enseñaros a cómo dibujar pelo de animal de una forma más ilustrativa o científica, dentro de mi propio estilo, como los ejemplos que veréis a continuación de mi proyecto de aves. Y comenzamos a entintar. Como veréis, el boceto lo realicé esa misma mañana, ya que no quería rellenar el vídeo haciendo el sketch, pero simplemente le hice esta fotito a mi gata y a mano alzada dibujé a Hannah, comenzando desde la nariz al resto de la ilustración. El elemento vegetal es una inspiración de mis propios dibujos, que son las bayas de espino rojo, por si lo queréis buscar en Google. En esta ilustración voy a variar entre hacer línea de contorno y marcas de agua, utilizando el puntillismo y trazos suaves y repetitivos. Aviso que puede ser este tutorial un poquillo complicado, frustrante, ya que vais a ver cientos y cientos de trazos diminutos y largos en diferentes zonas si nunca habéis dibujado con esta técnica. Pero no os preocupéis, siempre podéis llevar esta guía a vuestra zona de confort. Para crear texturas y que no quede tanto hueco en blanco, siempre creo esas mini texturillas con el propio puntillismo, sin llegar a apretar del todo con el boli, que como veréis es un boli normal y corriente. No hace falta que sea de marca ni nada, con cualquiera que no sea de gel ni tenga una punta afilada para no cargarnos el papel, suficiente. Sobre el material perfecto para dibujar o pintar con boli, siempre recomiendo que sea superior de 200 de gramaje, ya que si cogemos uno más fino y tiene una superficie muy lisa quedaría como sucio y el papel podría sufrir si nos pasamos de carga de tinta. Para sacar diferentes trazos, ya sean delicados o no sabéis cómo rellenar una zona oscura y evitar el pintar completamente de negro a rayazos y se os quede cual pegote de Tipex en vuestro cuaderno, no os preocupéis, hay muchas soluciones y bonitas para evitarlo. Como consejo, a la hora de decorar un poco el contorno de la figura, queda bonito si ponéis como unos pequeños trazos de línea, ya sean garabatos muy suaves o toquecitos de puntillismo, para que quede más bonita y no un trazo a medio hacer o un trazo gordísimo. Como en este caso estamos haciendo textura de pelo, lo mejor es crear trazos cortitos acariciando el papel, incidiendo desde la punta del trazo y levantando suavemente del papel y así sucesivamente. El pelo de gato no tiene una dirección X, siempre va de forma aleatoria, así que id cambiando las direcciones de vez en cuando
y así vais creando mismos claros oscuros a medida que vais añadiendo más trazos. Para las texturas hago un popurrí de texturas, ya sea garabatos circulares pequeños, puntillismo, rayado de forma suave y seguida. Para crear esos claros oscuros siempre inclino un poco el boli y aplico la tinta de forma suave, escuchando como un rayado literal sobre el papel. Así no añado tanta carga de tinta y dejo más como restos de ella. En el mismo dibujo podéis verlo. También aplico las sombras con el propio movimiento de la muñeca para crear esos trazos redondeados. Pero eso ya se va sacando a medida que vas dibujando y siendo muy tozudos con vuestros dibujos. Y así para todos los pelillos, tanto largos que cortitos. Para los contornos del gatete nunca hago una línea gruesa, siempre hago el dibujo del contorno a base de trazos finos en diferentes direcciones o en una misma. Nunca apretéis para que luego, a la hora de seguir creando diferentes pelillos, podáis difuminarlo con el resto como veréis en el vídeo. Para los mechones largos sí que aplico un contorno un pelín más marcado, pero eso ya es por cuestión de mi estilo personal y lo que quiero transmitir. Al final recordad que este tutorial, como muchos otros que tengo en mi canal, os enseño a cómo dibujo personalmente, pero para que lo llevéis a vuestras preferencias artísticas y aprendamos unos de otros. Como curiosidad, esta ilustración la acabé esa misma tarde en 4 horas. Ni yo me lo pude creer. Literal, para mí fue un tiempo récord. Ya que fácil esta ilustración me hubiera costado como 2 días. Así que agradecería vuestro apoyito en este vídeo y lo pudierais compartir a quien más lo necesite. Y bueno, os dejo con el proceso y la música de fondo para que podáis disfrutar del vídeo. Y ya para la parte del ojo os lo dejo al completo para que podáis apreciar los diferentes trazos y texturitas aplicados en él. Y como veis, en las zonas más oscuras se ven esos mini trazos, esas texturas de pelo que rellenan toda esa zona y queda de lo más bonito y estético. Últimos trazos y ya estaría. Ahora vamos a crear un marquito para decorar un poco la hoja, pero eso ya lo haremos mañana, que hay que descansar. Después de 4 líneas y firmar la ilustración, por fin damos por finalizado el trabajo. Espero que os guste, que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo y sobre todo aprendido de esta técnica.
Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.